Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a ver un tema muy padre, muy importante que tiene que ver con el vapor de agua en nuestra atmósfera. El vapor de agua en nuestra atmósfera se encuentra aproximadamente en un 4% por volumen y aproximadamente solo la mitad de él se encuentra por debajo de los 6.500 pies de altitud. El vapor de agua es bien importante en nuestra atmósfera porque es un medio para la transferencia de la energía calorífica y como regulador de la temperatura terrestre por medio de la absorción y emisión de radiación. Se mide en humedad relativa y punto de rocío. Para llegar a estos puntos tenemos que ver algo fundamental y muy básico, que es el ciclo hidrológico del agua, que no es otra cosa más que la circulación del agua en la atmósfera terrestre. Como primer punto tenemos la evaporación, que es la fase por la cual un líquido es transformado en gas. En meteorología, el líquido que vamos a estudiar es el agua y su fuente principal es el océano. En promedio, aproximadamente 120 centímetros son evaporados del mar cada año. Y para que la evaporación se produzca, necesitamos un intercambio de calor. Como ejemplo de la evaporación vamos a poner nuestro mismo cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se calienta, el cuerpo suda, secretando agua hacia la piel. El propósito de esto es hacer que el cuerpo se enfríe, evaporando el líquido por medio del calor corporal. El segundo término es la transpiración. La transpiración es la evaporación del agua de las plantas. Y dentro de este proceso solo el 1% de esta transpiración es utilizada para el crecimiento de las plantas. El otro 99% es enviado a la atmósfera. El tercer punto es la sublimación, que es el cambio de un sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. En la atmósfera la sublimación ocurre cuando el hielo o la nieve cambian a vapor de agua. El cuarto punto es la condensación, que es el cambio de un gas a un líquido. El quinto punto es la transportación, que es el movimiento del agua en cualquiera de sus tres estados, sea sólido, líquido o gaseoso, a través de la atmósfera. Después tenemos el sexto punto, que es la precipitación, que es cuando las pequeñas partículas de condensación crecen a través de la colisión y la fusión. Y después tenemos un término que en inglés se le conoce como runoff, que ocurre cuando hay una precipitación excesiva y el piso se satura, porque ya no puede absorber más agua. Y entonces este líquido fluye a través de arroyos y ríos para terminar otra vez en el mar. Nuestro octavo punto es la infiltración, que es el movimiento del agua dentro de la tierra desde la superficie. El noveno punto es el flujo del agua subterránea y tiene que ver con el movimiento del agua por debajo del suelo, generando acuíferos. Tenemos también la recolección de las plantas, que es el agua recogida por las plantas a través del flujo subterráneo o del suelo húmedo. La saturación es la cantidad máxima posible de vapor de agua que un bloque de aire puede sostener a cualquier presión y temperatura. Y de aquí se desprende el concepto de humedad relativa, que es el radio expresado en porcentaje de vapor de agua actual en el bloque de aire comparado con la cantidad de vapor de agua que ese paquete de aire puede sostener a determinada presión y temperatura. Les dejo aquí la formulita para hacer el cálculo de humedad relativa. La humedad relativa no indica el contenido actual del vapor de agua en el aire, pero sí nos indica qué tan cercano está el aire a llegar a una saturación. Un paquete de aire con el 100% de humedad relativa se encuentra saturado, mientras que un paquete de aire con menos humedad relativa se encuentra insaturado. La capacidad de un paquete de aire para sostener vapor de agua está directamente relacionado con su temperatura. Les dejo también un gráfico que nos muestra la diferente cantidad de humedad relativa con respecto a la temperatura. Tenemos otro concepto que se conoce como punto de rocío, que es la temperatura a la cual un paquete de aire debe ser enfriado a una presión constante y con un vapor de agua constante para condensarse en un líquido. Bajando la temperatura del paquete de aire, se reduce su capacidad de sostener vapor de agua. La depresión del punto de rocío es la diferencia de un paquete de aire
entre su punto de rocío y su temperatura. Y esto es bien importante para nosotros los pilotos. De hecho, los reportes de clima para la aviación, como el METAR o el SPECI, nos proveen observaciones de la temperatura y el punto de rocío. Entonces, cuando vamos a realizar un vuelo, nosotros revisamos nuestro METAR, nuestro TAF, o en su caso el SPECI, para poder saber cómo se está comportando el vapor de agua en la atmósfera, en el punto en donde vamos a salir y hacia dónde vamos a llegar. Mientras esta diferencia disminuye, la humedad relativa se incrementa, o sea, es inversamente proporcional. Cuando la diferencia llega a cero, la humedad relativa es del 100% y nuestro paquete de aire está saturado. La diferencia entre punto de rocío y temperatura es importante para anticipar niebla, pero no nos indica si va a haber precipitación. Para saber si va a llover o si va a haber precipitación, el aire debe estar saturado por capas gruesas en las zonas superiores. Les dejo aquí una tablita para que ustedes vean la diferencia entre punto de rocío y temperatura y cómo afectan con respecto a la humedad relativa. Un cambio de fase es el cambio del agua de un estado de la materia a otro. Y como lo vimos en capítulos anteriores de esta serie de YouTube, el agua es la sustancia que tiene mayor capacidad para almacenar energía calorífica sin tener un cambio en su temperatura. Nos vamos entonces a un término que se le conoce como calor latente, que es la cantidad de energía calorífica, ya sea liberada o absorbida por unidad de masa de una sustancia cuando tiene una fase de transición o cambio de estado. Están ustedes viendo un gráfico donde se muestran, que nos muestra el cambio de estado del agua en nuestra atmósfera. Fusión es la fase de transición por la cual un sólido se convierte en líquido. La fusión del agua absorbe 334 joules por gramo, mientras que el congelamiento, que es el proceso contrario a la fusión, libera 334 joules por gramo. La evaporación, como lo vimos antes, es la fase de transición de un líquido a gas. En el agua, la evaporación absorbe 2501 joules por gramo, mientras que en la condensación, que es su proceso contrario, libera 2501 joules por gramo. La sublimación, que es la fase de transición de un sólido a gas, en el agua absorbe 2834 joules por gramo, mientras que la cristalización o sublimación inversa libera 2834 joules por gramo. Les dejo también aquí otra tablita para que ustedes vean el calor latente del agua a 0 grados centígrados. La cantidad de energía asociada con el cambio de calor latente no debe ser subestimada. Para que se den una idea, un huracán libera en promedio 52 millones de trillones de joules diariamente. Esto es 5.2 por 10 a la 19 potencia por medio de la condensación del agua en nubes y precipitación, que es el equivalente a 40 veces el consumo total de energía a nivel mundial diariamente en el año 2005. Entonces, mis amigos, el día de hoy vimos conceptos muy sencillos, conceptos que muchos o todos vimos desde la primaria, pero ahora aplicado a la aviación y un poco más profundo. ¿Sale? Espero que les haya gustado el programa de hoy y espero que hayan aprendido mucho. Les mando un fuerte abrazo y felices vuelos.